SER Podcast. SER Historia. Cadena SER. Con Nacho Ares. Éramos niñas muy traviesas y nuestra única intención en aquella época era aterrorizar a nuestra querida madre, que era una persona muy buena, pero se impresionaba con extrema facilidad. Una noche, al acostarse, decidimos atar una manzana a una cuerda y lanzarla contra el suelo. La arrastrábamos de vuelta a nuestra cama para lanzarla otra vez, haciendo un extraño ruido cada vez que rebotaba y que nuestra madre podía oír desde el piso de abajo. Al ser tan jóvenes, ella jamás sospechó que fuésemos capaces de inventar un truco tan ingenioso, así que no le costó creer que ocurría algo muy extraño en la casa. Nuestra hermana Lía, que ya era adulta, nos animó a seguir por el camino del engaño y nosotras, ingenuamente, aceptamos. Es la voz recreada de Maggie Fox. Tenemos que viajar a mediados del siglo XIX para adentrarnos en el nacimiento de uno de los fenómenos que luego, pues ha tenido quizás un recorrido hasta el presente, ¿no? Las hermanas Fox caracterizaron en aquella ocasión, estamos en el año 1848, creo que es el nacimiento del espiritismo tal y como lo entendemos en la actualidad. Aunque esos inicios fueron un poco turbulentos, ¿no? Porque ellas mismas reconocieron que se trataba de una broma que se les fue de las manos, aunque hoy incluso niegan la existencia de esa broma y dicen que no, que era un fenómeno real, que estas jovencitas conseguían contactar con espíritus por medio de esos golpes, de esos raps, como estoy haciendo yo ahora mismo sobre la mesa de este estudio de SER Historia aquí en la cadena SER. La historia de las hermanas Fox y el nacimiento del espiritismo va a ser el inicio, el tema principal del cronovisor, pero como siempre habrá muchos más minutos para intentar hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a SER Historia. Lo acabo de decir, las hermanas Fox caracterizaron ese momento, ¿no? Un tanto turbulento de los inicios del ilusionismo y también del espiritismo, porque hay que pensar que también esa parte, ¿no? de magia, de ilusiones de escenario, son las que han caracterizado un poco el devenir de la historia de las hermanas Fox. A ellas vamos a dedicar el cronovisor junto con Jesús Callejo. Recorreremos parte del Camino de Santiago, también focalizado en la región de Aragón. Y también hablaremos de un centenario, el del nacimiento de Lola Flores, otro personaje emblemático de la historia de España. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a SER Historia. Comenzamos. Sigue a SER Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SER Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Un placer estar aquí, aunque esta vez noto que hay ruidos de fondo, no sé por qué. Sí, ay, escucha. Santo Dios, ¿quién ha sido? Bueno. Eso se llaman raps, Indagaremos. Se llaman raps. Sí, dentro del término parapsicológico, sabes que tienen su terminología, ¿no? La parapsicología. Algunas palabras tan raras como psicorragia, que es cuando se mueven los objetos, aparentemente sin que haya una mano humana que los mueva. Así que los raps serían esos sonidos sordos, esos golpes extraños y secos que se oye y que aparentemente no han sido provocados por nadie de los que está allí presente. Así que ahí entra la palabra de moda, tanto en el 19 como en el 20 y también en el 21. Fíjate, estaba haciendo aquí los raps, así, sí, y entran de la habitación de al lado creyendo que les estaba llamando. Toma. Bueno, pero ¿qué paredes tienes ahí? ¿Son de papel de fumar esas paredes o qué? Casi. Los nuevos estudios. O sea, que se están enterando de lo que estamos hablando ahora. Totalmente.
totalmente. Pues ya verás. Pues vamos a viajar, ¿no? Lo comentaba yo al comienzo del programa, creo que fue en el año 1848, corrígeme, yo no estaba seguro de la fecha, cuando sucedió todo. En esta casita de Hindlesville, muy cerquita relativamente cerca de Nueva York, en Estados Unidos, en donde las hermanas Fox, con una diferencia de edad muy grande entre ellas, pero dieron pie a una historia realmente suculenta desde el punto de vista de la historia de la parapsicología, y también muy suculenta, también lo comentaba yo al principio del programa, está muy relacionada con la historia del ilusionismo, de la magia. Sí, está relacionada con varias historias paralelas, yo creo. Por una parte con la historia del ilusionismo, efectivamente, con otra con la historia del espiritismo, ahora diremos lo que hay de verdad y mentira, y por otra parte con la historia de los fraudes también, porque hay un poco de todo en este mundillo, ¿no?, donde los espíritus les hacen protagonistas. Un poco para ambientarnos, antes de ir un poco a la fecha del cronovisor, todo comienza en esto. En Hydesville, en este pequeño pueblecito, ¿no?, al norte del estado de Nueva York, donde en ese momento, estamos hablando de 1848, ahora te diré qué fecha en concreto porque también tiene su importancia, ¿no? Estamos en una granja, humilde por supuesto, viven 4 miembros en este momento, y digo 1848 porque es el momento clave, ¿no?, donde empiezan estos raps, estos ruidos extraños. Estaría por una parte el matrimonio, que es John y Margaret, ¿vale?, y las dos hijas más pequeñas. Por una parte Margaret, en ese momento, en 1848, tendría unos 12 años, tendría unos 15 años, Kate, que sería más pequeña todavía, tendría 12 años y nada más, porque luego sí que tenía otros hijos este matrimonio, pero muchas veces se les meten en el mismo saco y no es verdad. Tenían un hijo que se llama David, que estaba casado, pero estaba en otro lugar viviendo, y una hija, Liat, que también forma parte, ¿no?, de todo este entramado, y Liat, que ya por entonces tenía 34 años, es la que vive lejos de allí, en Rochester, y que a su vez tenía una hija llamada Lizzie, ¿no?, de la misma edad, de más o menos de Maggie, que serían unos 15 años. Vale, digo para situarnos un poco. Entonces, ¿qué ocurre? Esa noche del 31 de marzo, es decir, víspera del 1 de abril de 1848. 1 de abril. Día de los Santos Inocentes en Estados Unidos y en el mundo anglosajón. Hay que tenerlo muy en cuenta, que siempre se olvida quizás este tipo de referencias. Jesús Callejo, crononauta, aquí tenemos el teclado del cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones viajar en esta ocasión? La fecha es el 21 de octubre de 1888. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, han pasado muchísimos años. Y estamos en un auditorio en donde hay muchas voces, hay muchos sonidos quizás de desacuerdo, de sorpresa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Fíjate, han pasado 40 años desde el momento en que empezamos esta crónica, ¿no?, esta historia de lo paranormal. ¿Por qué vamos a esta fecha? Porque aquí es donde se dilucida todo. Ya había varias sospechas a lo largo de estos 40 años que no era todo el oro que relucía, que había bastante trampa en muchas de las cosas que hacían estas hermanas. Y llega un momento, sobre todo en 1888, ya antes, incluso un mes antes, en septiembre, ya había grandes titulares en el New York Herald, que ya había publicado, que en fin, que había como una cierta dosis de falsedad en cosas que se estaban haciendo por parte de estas hermanas. Pero claro, con todo esto, por entonces ya estas hermanas ya están casadas, en fin, ya tienen una vida más o menos corriente y más o menos doméstica, pero efectivamente están en el punto de mira de muchísima gente. Unos creyendo a pies juntillas que lo que estaban haciendo era auténtico y que por lo tanto los espíritus se estaban poniendo en contacto con ellas a través de estos raps, a través de estos sonidos, a través de una especie de ouija, ¿no?, donde se citaban las letras del abecedario y se iban formando frases, ¿no?, en función de los golpes. Ya sabes que un golpe era sí, 2 golpes eran no. Vale. Bueno, ¿qué ocurre en este momento en el que estamos aquí, que es en la Academia de Música de Nueva York? Lleno a rebosar,
por supuesto, están solo 2 hermanas, las más pequeñas, que es Margaret y Kate. Y en este salón, un lugar específico que habían elegido, pues evidentemente no solo está lleno de curiosos y de seguidores de esto que ya estaban llamando el espiritismo, sino también pues toda la prensa de Estados Unidos para ver qué pasaba, porque iban a dar una revelación monumental y en algunos casos pues decepcionante para muchos. Lo que ocurre es que bueno, pues la pequeña, que ya no es tan pequeña, me refiero, pero dentro de la edad que tienen las hermanas, Sí. claro, ya no. Lo que hace es que la que llevaba un poco todo el peso, que era la alta sacerdotisa y medium, se sube sobre una mesa, está descalza, solo tiene unas medias, y en ese momento empieza a hacer con sus dedos una serie de chasquidos, de ruidos, ante todos los que estaban allí presentes, ¿no? Evidentemente, estos diversos golpes fuertes que se estaban escuchando, fíjate, no solo encima de la mesa, sino que se escuchaban por muchos lugares, ¿no? Pues evidentemente esto sí que llamaba mucho la atención porque había como un efecto ahí multiplicador de cómo estos sonidos se están repitiendo en otros sitios. Ella lo explica, efectivamente, lo que dice al final, una vez que hace esta demostración pública, ¿no? Lo que dice es que el espiritismo ha sido desde el principio al fin una farsa. Dice que esto no es más que un truco, no hay nada de verdad en ello. Y dice una frase demoledora, contundente, diciendo que estoy aquí esta noche, la frase de Catherine, estoy aquí esta noche para denunciar como una de las fundadoras del espiritismo que todo ha sido un engaño desde el principio al fin, que se trata de la más absurda de las supersticiones, la blasfemia más retorcida que el mundo ha conocido. Fíjate qué frase pronuncia esta mujer. Una frase demoledora, ¿no? La verdad es que la historia de las hermanas Fox es relativamente conocida, los que nos sentimos muy atraídos por el mundo del misterio, la parapsicología, este tipo de cosas, pues yo la he conocido desde niño, ¿no? Te acordarás, Jesús, en los programas de Fernando Jiménez del Oso, se habló en varias ocasiones de las hermanas Fox, pero yo empecé a verlas en fotografías y la casa de Hydesville y a ellas mismas en esa enciclopedia, ¿no? Mítica, lo inexplicado, ¿no? O sea, que conservo con mucho cariño y que sigo utilizando para muchísimas cosas, porque es una enciclopedia muy válida. Pero si te parece, Jesús, vamos a escuchar un fragmento de un programa de Milenio 3 que se emitía en esta cadena de nuestro común amigo Iker Jiménez, en la voz de Carlos Cala. Entonces le llamábamos Carlos Barroso, ahora es Carlos Cala y es compañero mío en el Hoy por Hoy Madrid, los lunes por la mañana en esa sección junto con Marta González Novo de Historia de Madrid. Contaba a grandes rasgos el contexto, la historia que rodeaba al surgimiento de estos ruidos en esta casa de Hydesville que tuvo como corolario, ¿no?, la creación y el nacimiento del espiritismo. Vamos a escucharlo. Se considera que el espiritismo, o comunicación con el más allá, se inició con el misterioso episodio protagonizado por las hermanas Fox. 3 hermanas, Margaret, Catherine y Katy, escuchaban en su casa extraños golpes, ruidos de cadenas y una respiración que avanzaba por la escalera. Las niñas lograron incluso comunicarse con aquello que provocaba los ruidos. Supieron que los sonidos los efectuaba un buhonero que había sido asesinado y enterrado en algún lugar de la casa. La familia inició una excavación que tuvo que interrumpir después de que apareciera una fuga de agua. Años más tarde, un corrimiento de tierras dejó al descubierto un cadáver. La policía realizó las investigaciones oportunas y comprobó que el cuerpo pertenecía efectivamente al de un buhonero desaparecido antes de que los Fox compraran la casa. En ese momento la familia ya no vivía en ese lugar, pero las 3 hermanas seguían escuchando ruidos extraños en su nueva vivienda. Con el tiempo, una de ellas, Margaret, confesó que todo había sido un fraude. A muchos les convenció la explicación.
pero otros siguieron confiando en la veracidad de lo ocurrido en aquella casa de Hightsville, en Nueva York. Realidad o montaje, lo cierto es que las hermanas Fox abrieron el camino para comunicarse con el más allá, lo que después se conoció como espiritismo. Jesús, la verdad es que 40 años después, esta historia que empezó pues con muchas llamas, con mucho candor, de pronto se vino abajo. Sí, pero se vino abajo a pesar de todo, es decir, a pesar de la confesión, a pesar de que estas dos mujeres ya estaban casadas. De hecho, Catherine, pues estaba casada con un abogado. Ya por entonces ella respondía al nombre de señora Jenkins, ¿no? Porque se había casado con Henry Jenkins. Bueno, pues a pesar de todo, y aquí tiene un poco su pequeña gracia, ¿no? Ellas al año siguiente se retractan. Es decir, se convierten al catolicismo. Ellas eran cristianas, pero no católicas. Y al año siguiente, para más sorpresa todavía, porque como ves iban de susto en susto, y no solo por sus espectáculos, luego te comentaré cómo hacían los espectáculos, donde ganaban una pasta, es decir, que había un beneficio económico, no lo olvidemos. $100 por espectáculo, que era muchísimo dinero de la época. Sí. $100 por noche, imagínate, ¿no? Bueno, pues lo que ocurre es que al año siguiente, bueno, ya durante esa etapa, es decir, desde que esto empieza oficialmente en 1848 hasta ahora, hasta 1888, solo en Estados Unidos había unos 40.000 mediums que decían que se ponían en contacto con los espíritus de los fallecidos para la esperanza de aquellos padres y madres que habían perdido a alguno de sus hijos en algún acontecimiento, como podía ser pues una enfermedad o algún conflicto bélico. Es decir, era un negocio muy rentable. Entonces te lo digo para que veas un poco, en fin, el caldo de cultivo que existía en aquella época. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto, no obstante, a pesar, ¿no?, de que la mayoría de los presentes en ese acto del 21 de octubre de 1888 se quedaron un poco anonadados, muchos se quedaron en silencio, otros empezaron a llorar, pues otros dijeron que todo esto era una especie de mentira, y las hermanas, primero Catherine y luego Margaret, se retractan de su confesión, y una de ellas dice que estaban presionadas. ¿Por quién? Por las altas jerarquías de la Iglesia Católica, que hicieron todo lo que pudieron para que entrara en un convento. Claro, con lo cual todo el mundo asoció que las presiones venían de la Iglesia Católica y que querían, claro, la Iglesia Católica, ya sabes que con el espiritismo pues no casan muy bien, y claro, que se retrataran dio igual, porque como la experiencia y la demostración fue tan evidente en la Academia de Música de Nueva York, donde con esos chasquidos se oían prácticamente en todos los lugares, es decir, con un efecto de repercusión que había por las maderas, porque ellos ya lo habían organizado para que fuera así. Tengo que decir que eso, tú como mago sabes perfectamente que esto es como muy fácil de hacer para que el sonido repercute y reverbere tanto en el pasillo como en las bambalinas, como en otras zonas de la propia. Fíjate, hay una anécdota que yo no sé si he contado en alguna ocasión. Bueno, la gente que me sigue sabe que me gusta la magia, el ilusionismo, soy mago aficionado. En cierta ocasión, en el Círculo Mágico de Madrid, en la SEI, yo di una conferencia sobre historia de la magia, ¿no?, en algunos aspectos de historia de la magia, a partir del siglo XIX, y hablando de las hermanas Fox, precisamente. Todo el público eran magos, algunos muy conocidos, otros menos conocidos, y hablando de los efectos que se conseguían con los pies, ¿no? Claro, a mí me parecía algo increíble, ¿no? Entre ellos entre los espectadores estaba Raymond. Raymond es un mago madrileño joven que algunos lo conocerán por su aparición en televisión, en Got Talent, que hacía juegos de magia con el cubo Rubik. Bueno, pues él es un entusiasta, junto con su padre también, Ramón, del mundo del misterio, de la parapsicología, pero claro, saben también que hay detrás, ¿no? Y pues hay cosas que se pueden explicar perfectamente con este tipo de trucos. Y Raymond, desde niño, hace esos efectos con los pies. Yo le pedí que saliera al escenario y nos lo hizo. Y era alucinante, porque tú veías los dos pies dentro de las zapatillas de deporte en el suelo y empezó a hacer eso, raps. Alucinante, ¿no? Yo lo tengo grabado
y fue realmente espectacular. Da un poco de grima, ¿no? Porque dices, esto lo está haciendo con los dedos de los pies, ¡qué grima! ¡Ah, Dios! ¿No? Te pone un poco la carne de gallina, ¿no? Pero el efecto fue esclarecedor. Yo recuerdo que ese vídeo yo lo puse luego, lo añadí a la conferencia, y cuando fui a la Asociación de Estudios Espíritas en Madrid lo estuve comentando, ¿no? con nuestros amigos comunes también, María José, Juan Miguel, etcétera. No les gustó, no les hice mucha gracia, ¿no? que yo pusiera, no tanto que pusiera este vídeo, sino que explicara, ¿no? Yo creo que de una forma totalmente sólida que este tipo de fenómenos se pueden conseguir como explicaba Maggie Fox en aquel año aquella época del año 1888, diciendo y demostrándolo, ¿no? delante de la audiencia, que se puede hacer con los pies, ¿no? Claro, es que cuando se dieron cuenta, estas niñas, ya te digo que en 1848 tenían 12 y 15 años, cuando se dieron cuenta de que eran capaces de hacer estos ruidos metidas en la cama, además, pues claro, y que veían que ellas tenían las manos libres, ¿no? Como diciendo, y cuando iba su madre y su padre, pues quedaban totalmente estrellados, fueron los primeros engañados, ¿no? Entonces, ellas seguían un poco con esta broma, que para ellos era una broma, hasta que se meten por medio sus dos hermanos. Por una parte, el hermano mayor, que era David, que es el que sugirió este método para acelerar las conversaciones con el espíritu. Ojo, que el espíritu se manifiesta, empieza a decir que es un buhonero, que había sido asesinado, ¿no? por un vecino de la localidad, que había sido enterrado en el sótano, o sea, te quiero decir, que da todo tipo de detalles, incluso el nombre, Charles Bryan Rosma. Entonces, claro, todo eso iba cogiendo forma poco a poco. Y ya para el colmo es cuando, en mayo, es decir, un mes después, la hermana mayor, Lía, se entera de todo esto y se le encenden los ojos, ¿sabes? Como al tío Gelito. Dice, uy, aquí sacamos pasta. Y es cuando se convierte en su manager, las lleva a Rochester. En Rochester es cuando empiezan a actuar en escenarios mucho más importantes y con más caché, por decirlo así, y es cuando empiezan a ganar esas cantidades, ¿no? de dinero, y luego van pasando a distintos lugares, incluso también al propio Nueva York, porque claro, va teniendo aliados estas chicas, estas niñas en un principio. Van pasando 40 años, ¿no? Pero estamos contando la génesis, por eso he especificado que cuando empieza todo esto, si tú miras en cualquier biografía, verás que dice que empieza el 31 de marzo de 1848, pero empieza por la noche. El día siguiente es el 1 de abril. Entonces mucha gente no se da cuenta que el 1 de abril es el día de las bromas, es el día de los santos inocentes, no en España, que es el 28 de diciembre, pero sí en Estados Unidos, sí es en Canadá, en Brasil, en el Reino Unido, en Francia, en Finlandia, en Italia, en Bélgica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por eso digo que hay que tener un poco constancia y conocimiento de cuándo estas niñas... Claro, empiezan a hacer esta broma que para ellas era una broma, que no tenía mayor repercusión hasta que, ya digo, tanto el hermano crea una especie de ouija, ¿no? para empezar a recibir este tipo de mensajes, y la hermana mayor, Lía, pues es la que se mete de hoz y de coz en todo este asunto fraudulento y económicamente muy rentable. Y lo que te decía, dentro de esos aliados que se va encontrando en el camino, se encuentran con Horacio Greeley. Horacio Greeley era el director del New York Tribune, que por esos azares, esas circunstancias de la vida, acababa de perder un hijo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que efectivamente quería ponerse en contacto con su hijo fallecido y las invita a que vayan a Nueva York, y en la primavera de 1850 es cuando pues, se organiza todo ese otro espectáculo, pero siempre pensando, ¿no? con buena fe, por tanto, por parte de este director del periódico, como incluso por la cantante de ópera, como era Jenny Lind, en fin, que era la ruiseñor sueca, que también les creyó, y eso les fue dando mucha más popularidad. Aquellos golpes volvieron a irrumpir en el humilde hogar de los Fox en Hydesville. Estos pastores metodistas no podían olvidar esa primera noche en la que esos estruendos se adueñaron del silencio de la casa. Las miradas se cruzaron en busca de respuestas, en busca de culpables de aquellos inexplicables sonidos, pero no lo sabía. Toda la familia se encontraba reunida en torno a la mesa, siendo testigos de algo que no alcanzaban a entender. Esos latidos que palpitaban en las entrañas de la casa eran provocados por algo que habitaba dentro de esas cuatro paredes. El horror y el miedo se instalaron en los gestos del matrimonio y de sus dos hijas mayores. Sin embargo, Catherine
La pequeña se mostraba ausente, hipnotizada y paralizada por aquellos sonidos, como si las incorpóreas manos de su autor la estuvieran sujetando. John Fox no tenía dudas. La alargada sombra del demonio estaba detrás de esos infernales ruidos. Tembloroso, escopeta en mano, trató de proteger a los suyos de aquella invisible amenaza. Noche tras noche los golpes volvían. La niña ya no se asustaba. El rutinario espectáculo se había convertido en un juego para ella y para sus hermanas mayores. Las chicas reproducían sonidos y el ente los imitaba. Era un enigmático amigo invisible al que bautizaron como Señor Pezuñas, un ser con el que no podían hablar, pero tal vez sí comunicarse. Catherine, Margaret y Lea se sentaron formando un triángulo en torno a la fría mesa del salón. Se dieron las manos dispuestas a dar comienzo al ritual. Iban a entablar una comunicación con el señor Pezuñas. La idea era clara. Un golpe era sí, 2, no. El cuestionario dio comienzo. ¿Estás aquí? ¿Estás vivo? Eres un espíritu. Aquello, fuese lo que fuese, había dejado de ser un juego. Escuchábamos un fragmento del programa Cuarto Milenio, también de nuestro buen amigo Iker Jiménez, en donde se trataba el tema de las hermanas Fox. Un tema, como decimos, como estamos explicando Jesús Callejo y yo en este cronovisor, pues bastante sensible, ¿no? Para muchas personas, ahora lo hablaremos, ¿no? Porque el espiritismo es una religión en la actualidad. Ellos lo describen como filosofía, pero en realidad es una religión. Prácticamente en Brasil, por ejemplo, tiene cientos de miles de seguidores, y sin embargo el sustento, el origen en esas supuestas manifestaciones en la casa de Hydesville por parte de las hermanas Fox, bueno, pues luego se demostró, mejor dicho, que era todo un fraude. Además, no recuerdo quién de ellas era, no sé si era Kate o Maggie, siendo ya mayores, se conservan correspondencia de los maridos a ellas diciéndoles ¿cuándo vais a decir que todo esto no es más que un fraude, que es una tomadura de pelo? No te carcome la conciencia que estás engañando a la gente con estas cosas y tal, en una correspondencia natural, normal, entre el marido y la esposa, como echándole en cara, ¿no? De, joder, sí, estás ganando dinero, pero, joder, no lo necesitamos, ¿no? Porque él tenía un muy buen trabajo en ese sentido, ¿no? Y a pesar de todo, Jesús Callejo, lo negaron, se desdijeron, y el fenómeno ha seguido ahí. Claro, el fenómeno sigue ahí por varias razones, porque estamos hablando muchas veces de ese espaldarazo, de ese pistoletazo, ¿no? De salida tuvo el espiritismo, donde mucha gente sigue pensando que fue en 1848. Para mí no es, por lo que estamos comentando. En 1848 ocurre lo que ocurre, esto es rap, pero sabemos lo que pasó. Es decir, realmente el espiritismo como tal, vamos a llamarle el serio, el oficial, empieza en 1857. Y empieza con una obra de Allan Kardec. Allan Kardec era un seudónimo de un espírita francés que publica en aquel momento el libro de los espíritus. Él además se considera, no es el autor como el libro, ¿no? Como tal libro, sino más bien un poco el codificador, siempre se ha dicho. Es decir, recoge muchísima de la doctrina y muchísimos de los casos que él conocía del espiritismo, porque el espiritismo ya venía coleando de siglos pasados, es decir, no surge en el siglo XIX. Y seguramente él en esa época ni conociera, ¿no? Quizás la historia de las hermanas Fox. No creo que hubiera trascendido a Europa.
Claro, ahí está. Ten en cuenta que Allan Kardec se mueve. En Francia es lo curioso, ¿no? Porque en Francia es donde surge el espiritismo, pero sin embargo donde tuvo mayor repercusión y sigue teniendo mayor repercusión es en Brasil. En Estados Unidos es verdad que surgieron muchísimos grupos espíritas en su momento, pero muchos eran fraudulentos. Y cuando hablamos de fraudulentos, incluso hubo uno que también entraría dentro del mundo del ilusionismo, que fueron los hermanos Davenport. En este caso no estamos hablando de las hermanas Fox, sino de los hermanos Davenport, que se apuntaron un poco a esta especie de carro de las vanidades donde se podía ganar dinero fácilmente. Sí, ellos también actuaron en varias ocasiones en Madrid, e incluso varios de los magos de los ayudantes que trabajaron con ellos, como Harry Kellar, por ejemplo, luego se convirtió en un ilusionista, en un mago de prestigio, ¿no? Y es quizás el padre de la magia contemporánea, ¿no? Siguiendo un poco los pasos de Robert Houdin, quizás Harry Kellar en Estados Unidos es el padre del ilusionismo tal y como lo entendemos en la actualidad, ¿no? Y creció, mamó la historia de los hermanos Davenport con ese gabinete de apariciones de espíritus que seguía un poco los mismos pasos de las hermanas Fox, que yo creo que era una broma que se les fue de las manos, al igual que sucedió con estas niñas, ¿no? De las hadas de Cottingley, que teniendo el soporte, ¿no? El espaldarazo de Arthur Conan Doyle, bueno, pues la historia no consiguió trascender más allá de lo que realmente era un fraude. Sí, no, el caso de los hermanos Davenport, bueno, ya era descarado. Lo que pasa es que es verdad que era mucho más sofisticado, ¿sabes? Que tenían ese armario mágico, ¿no? Donde ellos entraban en el armario, se les ataba de pies y manos con instrumentos musicales y luego pues empezaban a sonar supuestamente por los espíritus esos utilizaron por primera vez luz negra. Y claro, estamos pensando en la década de 1880 y utilizaban luz negra, utilizaban elementos fosforescentes que brillaban en la oscuridad, que en aquella época era un pelotazo, ¿no? Era muy, muy espectacular, pero todo para embadurnar una falsa aparición espírita, claro. Claro, por eso digo que en aquel momento había un poco de todo, ¿no? Había, evidentemente, mucha gente crédula que quería creer en los espíritus, que quería creer, ¿no? En la vida más allá de la muerte, que quería ponerse en contacto con personas que habían fallecido. Pero claro, alrededor de todo esto, ya sabes, el totum revolutum, en fin, a río revuelto, ganancia de pescadores, pues hubo muchísimo medium fraudulento que, aprovechándose de la credulidad y de la fe de muchas personas, pues les fueron sacando su dinero. Pues digo que empezaron las hermanas Fox, es como que abrieron el melón. Los hermanos Davenport hicieron 3/4 de lo mismo en Estados Unidos, que también vinieron a Europa porque empezaron a hacer también su gira, ¿no? Estuvieron, como tú bien dices, tanto en Madrid, en el Teatro Novedades, como en Barcelona, en el Teatro Romea, que por cierto en Madrid les abucharon, o sea, no se lo creyeron para nada. Fue buenísimo. Vamos, sí. No les echaron a gorrazos de mucho cuidado. Eso fue muy bueno, sí. Pero claro, ¿qué pasó con el espiritismo en aquel momento? Porque ya te digo, estaban como estas dos corrientes, por decirlo así. Por una parte en Estados Unidos, donde bueno, estaban totalmente convencidos que estos medios eran auténticos. Por otra parte en Francia, con Allan Kardec publicando el libro de los espíritus, luego el libro de los medios y otra vez otro libro, también es básico esta trilogía, que es el Evangelio según el espiritismo. Evidentemente se concentran muchísimas personas alrededor de Allan Kardec como ese espiritismo más científico, porque ellos siempre han considerado que además de una filosofía, además de una religión, es una ciencia. Ellos creen que se puede demostrar científicamente que hay una pervivencia de la vida más allá de la muerte. Por eso, alrededor del espiritismo serio, oficial, se juntan personas de un alto calibre intelectual. Y te cito una serie de nombres. Tú acabas de citar a uno, que es Arthur Conan Doyle. O sea, la gente ya puede decir, es que Arthur Conan Doyle se lo creía todo. Que no, que esta era una persona muy racional, que era una persona que tenía unos conocimientos amplísimos de todo y que efectivamente le llegó un momento que se convenció que el espiritismo era una realidad y que también era una ciencia. Pero bueno, aparte de Arthur Conan Doyle, estaba Víctor Hugo, estaba Amalia Domingo Soler. Amalia Domingo Soler, que fue una escritora y una periodista, además una pionera del feminismo, estaba considerada la cronista de los pobres porque ayudó a muchísima gente, ¿no? Estaba un astrónomo francés como Camilo Flammarion, estaba Pestolazzi, que era el gran pedagogo suizo, estaba William Crookes, ¿cómo no? William Crookes, este químico inglés que William Crookes al final le dieron por todos los lados, porque claro, como muchas veces intentaba investigar estos casos si eran fraudulentos o no, pues en algunos casos pues le tomaron el pelo, como en el caso de Catequín, ¿no? Con Floris Cook,
sí, con esta medium, y entonces supuestamente canalizaba el espíritu de Katy King, y bueno, pues al final ya se sabe que hubo bastante engaño y que salió un poco escaldado William Crookes. Pero bueno, William Crookes, estamos hablando de mentes científicas. Premio Nobel, sí, de química, claro, era, o de física, no recuerdo ahora, sí. Sí, este hombre era químico inglés, pero es verdad que se le reconoció muchísimos méritos, como por ejemplo el descubrimiento del talio, o ser el primero en analizar el gas helio, y bueno, pues eso, y sobre todo el inventor del tubo de los rayos catódicos, que sin él no hubiéramos tenido televisión de las de antes, ¿no? De las antiguas. Entonces, bueno, pues William Crookes investigó el caso de Kate Foss, de Kate Foss, y no consiguió prácticamente nada. Él se dio cuenta de que de los raps no salíamos, porque era muy básico. Es que el mecanismo de contacto que tenían las hermanas Foss eran solo ruidos. Entonces, es verdad que el sistema de comunicación, por decirlo así, era muy elemental y era muy complejo, porque estaba continuamente diciendo las letras del abecedario para ir reuniendo palabras y frases del supuesto espíritu que se estaba canalizando. Pero bueno, estuvo metido prácticamente en todos los fregados William Crookes, y fue uno de los que le dio también ese espaldarazo de credibilidad a ese espiritismo. Así que claro, nos movemos en un mundo en aquella época donde había de todo, donde había oro y oropel, ¿no? Donde había gente fraudulenta y donde había gente seria. Pero evidentemente a día de hoy yo creo que hay que reconocer, y eso yo creo que no hay ninguna duda, de que las hermanas Foss fueron unas auténticas fraudulentas. Desde luego, es un mundo, como decía antes, de arenas movedizas, muy turbio, con muchas decepciones, ¿no? Decepciones en el sentido español de decepción, de algo que te da un bajón y te parece, y también deception en inglés, engaño, ¿no? Que es uno de los apelativos que podríamos estar utilizando también para hablar de las hermanas Fox. Estaría horas y horas hablando de este tema porque me apasiona, me parece uno de los más interesantes, yo creo que hemos tratado en los últimos cronovisores, y mira que hemos hablado de temas interesantes, pero esto de las hermanas Fox a mí siempre me ha gustado, pues por esos perfiles que tiene, ¿no? Desde el punto de vista parapsicológico y también desde el punto de vista de historia de la magia, del ilusionismo. Pues muy bien, Jesús Callejo, aquí vamos a ver si nos comunicamos de otra forma, mucho más fluida. Por ruidos ya. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, Nacho, ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias a ti, y aquí te espero y aquí me esperas para darnos sorpresas en el próximo cronovisor, que ya verás a dónde te voy a llevar. Son los principios los que marcan una vida de rectitud. El primero que aprendí al entrar en la orden es que cada hombre es dueño de su alma. Yo, Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, lo soy de la mía. Cuando nuestro Señor me juzgue ante las puertas del cielo, solo yo habré de responder por mis actos o mis palabras. Los templarios somos soldados de Dios, y como tales seguimos el ejemplo de Jesucristo. Tomamos los votos de pobreza y de castidad, y solo obedecemos al sumo pontífice. Estos son nuestros principios. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. ¿Se puede entrar mejor en Santiago que con el corazón lleno de la magia del camino? Sí, se puede. Se debe entrar con el anhelo de usar esa magia para saber aún más. Cuéntame, ¿cómo va tu camino? ¿Te acuerdas de Sebastián Vázquez? Hombre, del gran Sebas, ¿cómo no me voy a acordar si fue mi primer editor? Sí, también el mío. Me lo he vuelto a encontrar en el inicio del Camino de Santiago y me ha entregado como guía el juego de la oca. Y siguiendo el juego de la oca, he caído ahora mismo en una casilla que me produce cierta inquietud, la casilla de la posada, que es justo donde te acabo de encontrar. No sé por qué, porque la posada te obliga a hacer esa lógica y necesaria pausa en tu caminar.
Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos caminando, ¿no? Caminando, como escuchábamos ahora en la voz de Javier Sierra y de Jesús Callejo, nuestro crononauta que nos ha dejado, pero ahí le escuchábamos en un fragmento de una serie de televisión, El Camino de Santiago, que hizo Javier Sierra en esa serie Otros Mundos para Movistar Plus. El Camino de Santiago es algo que ha fascinado a Occidente desde años A. Es un camino, un periplo casi iniciático que tiene su influencia de otros periplos similares que se hacen en Oriente, y es un camino de evolución, es un camino para el cual no solamente se requiere una formación física, sino también intelectual, mental y sobre todo una serie de objetivos, ¿no?, que el peregrino va marcando en su camino hasta llegar a Santiago de Compostela, o ese Finisterrae, un poco más allá, ¿no?, ese final de la tierra por donde se pone el sol, donde comienza ese mundo casi funerario que tanto nos acerca a otras religiones, podríamos decir paganas, ¿no?, o por lo menos nada que ver con el cristianismo, que fueron las que influyeron para la realización de este camino. Fran Lucas, bienvenido a Ser Historia. Hola, encantado de estar aquí con vosotros. Fran Lucas nos atiende desde la cadena SER en Zaragoza. Él es el peregrino perpetuo, ¿no? Me atrevería a decir, ¿no? Tiene una página web, escamino.es, donde esmicamino.es, en donde vais a encontrar un montón de informaciones sobre esa visión particular que tiene él del camino de Santiago, en este caso el camino aragonés. Fran, tú lo explicas, como digo, muy bien en ese blog, en esa página web, esmicamino.es, pero ¿qué es lo que te lleva a ti a comenzar casi de forma perpetua, ¿no?, y recurrente este camino de Santiago? Pues a mí, vamos, es la pasión que me mueve lo que es el camino. Principalmente es la magia. Yo pienso que el camino es mágico desde hace ya cientos de años, ¿no? Desde hace más de 1000 años que comenzó, porque es ese camino introspectivo, ¿no?, que todos debemos sentir, y sabemos que cada experiencia que te encuentras en el camino es la que te forma, la que te forja, la que te hace cambiar y saber continuar las señales, ser consciente de la esperanza, de no rendirse, de entregarse, de tu experiencia, de la pasión, de ser tú. Ser mejor persona, para mí es el camino. Yo tuve la oportunidad de hacerlo hace ahora casi 10 años, un poquito más, con un montón de oyentes de la cadena SER y oyentes de Ser Historia también, ¿no? Cuando empezábamos en esos años después del inicio del programa en 2009, esto creo que fue en 2010 o en 2011, y la verdad es que fue una experiencia única, ¿no? Única porque, estás a otras cosas, ¿no?, también pendiente de las conexiones con el programa de radio matinal o el de la tarde, el vespertino, pero compartes muchísimas cosas, ¿no? Y el camino, Fran, desde el punto de vista personal, se puede hacer compartiendo o en solitario, ¿no? Yo creo que las dos formas enriquece. Sí, yo principalmente prefiero empezar siempre solitario, ¿no? Solo. Nunca lo vas a acabar solo, porque vas conociendo gente en cada etapa, salvo que te vayas a un camino solitario. Por ejemplo, yo ahora estoy en el camino de invierno, ¿no? Desde Ponferrada hasta Santiago no he visto a nadie, yo solo caminando todo. Pero sí, en Ponferrada comenzamos nosotros y estábamos nosotros, que éramos casi 100 personas, pero bueno, la verdad es que había trayectos, había partes en las que efectivamente ibas tú solo, ¿no? Que es quizás lo que le daba ahí esa magia al camino. Sí, el camino en sí yo lo veo más como eso. Ya, como he dicho al principio, es un camino introspectivo que te hace meditar, pensar y analizar las cosas de una manera distinta, porque te olvidas del mundo, te olvidas de todo, ¿no? De la política, de las noticias, te olvidas. Te pegas días sin saber nada prácticamente del mundo, más que de lo que llevas en tu mochila y del camino, ¿no? Y de la gente que vas conociendo, dónde te paras, con quién hablas. Es eso. Pero bueno, sí, lo comienzas solo, pero es muy raro que lo comiences solo sin
sin ir al lado de alguien, sin caminar al lado de alguien o sin tomarte, vamos a decir, una cerveza una tarde con alguien. Uh-huh. Es más, incluso voy un poquito más allá en la idea de que incluso es un camino religioso, es un camino cristiano, pero hay mucha gente que no tiene quizás esa acepción, ¿no?, de la religión como algo cotidiano, como algo cercano, no van a misa, no son creyentes incluso, pero hay algo, ¿no?, que atrae y que tiene un denominador común con otras personas. Incluso yo tengo amigos que son de otras religiones que lo han hecho, ¿no?, como una experiencia vital, y es algo que une a todos, ¿no? Sí, yo no lo considero, sí, como tú hubieras dicho, hay gente que lo hace por el tema religioso. Yo lo considero más un tema espiritual. Yo por el tema, vamos a decir, religioso, no. Yo lo hago por un tema interior, espiritual, que me llena, y entonces algo hay, ¿no? Es vamos a llamarlo universal, ¿no? El universo es algo, te llama, lo haces, y hay algo ahí, pero vamos a llamarlo más bien, sí, espiritual, mejor que religioso. Y a la gente, pues, bueno, sí, pues hay gente que sí, que lo hace por el tema religioso. Ahora, el año pasado me encontré una procesión de polacos que llevaban una virgen, y vamos, me quedé sorprendido porque las ves venir entre la niebla y vamos, yo decía, ¿dónde me he metido? Y eran... sí, eran... La Santa Compañía casi, ¿no? Sí, mira, me la has quitado de la boca, porque yo pensé, en mi pensamiento, porque era la bajada de la Cruz de Ferro y todavía no había llegado a Galicia. Digo, no, espérate, que no he llegado a Galicia, no es la Santa Compañía, pero me los vi venir entre la niebla al principio de la mañana y dije, Dios mío, ¿esto qué es? Pero sí, hay gente que lo hace por religión, porque ir desde Polonia hasta Santiago y volver andando, ese grupo de 10, 12 personas y cantando que iban, hay que tener esa fuerza interior para conseguirlo. Uh-huh. Además, entre cada punto y punto, ¿no?, en ese periplo, en esas jornadas que, bueno, hay algunas más o menos que están estipuladas, lo bonito quizás es cada peregrino haga su propio recorrido, ¿no?, y se marque sus propias metas diarias, porque bueno, hay que tener una cierta preparación física y no todos contamos con la misma. En cada una de esas paradas, en cada uno de esos puntos, lo bonito del Camino de Santiago quizás es, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista histórico, el marco, ¿no?, el escenario que rodea todo, ¿no?, y te vas a encontrar iglesias, te vas a encontrar conventos, te vas a encontrar posadas, una serie de escenarios que marcan un poco la historia de este camino, ¿no? Sí, esa es la belleza también del camino, ¿no? Vamos a decir, la artística, ¿no? La monumental. Yo hago bastante y lo comento bastante en todos los sitios, ¿no? Como ahora, por ejemplo, ya que me da la oportunidad, lo comento aquí. Yo lo que son todas las catedrales, iglesias y ermitas del camino, todas están en un sitio ubicado estratégico, ¿no? Yo siempre digo que no están al azar. Ninguna iglesia, hay iglesias que ya saben lo que son las fuerzas, ¿no?, telúricas, todas en los maestros canteros y maestros de hace cientos de años sabían dónde lo ubicaban cada una, ¿no? Y es eso, y luego la belleza que tienen cuando te metes, ves la catedral de Jaca, ves San Juan de la Peña, que es mi ojito derecho, ¿no? San Juan de la Peña, el monasterio, mi ojito derecho, y ves otras, y vamos, ¿qué te voy a decir ya de la catedral de Santiago? Pero la de Burgos, la de León, y otras iglesias tan pequeñas como Santa María de Unate. Es una maravilla, sí. Lo que es el tema artístico te llena más, aparte de lo que es el tema humano. Uh-huh. Desde el punto de vista, ¿no?, has dicho, ¿no?, que en Jaca está tu ojito derecho. Son muchos los monumentos. Incluso nosotros llegamos a hacer un programa, ¿no?, en San Juan de la Peña, un programa de Ser Historia que fue fantástico, con un montón de invitados increíbles, pero el marco, ¿no?, lo tenía todo. Pero no solamente desde el punto de vista estético, ¿no?, del gótico, del románico que hay allí, sino también el propio espacio geográfico, ¿no?, ese escenario que parece que el lugar, la iglesia, ha sido excavada, ha sido colocada en un lugar que no podía ser otro, ¿no? Sí, es eso, es lo que decimos, ¿no? Lo que hemos dicho de los lugares estratégicos, que nada está al azar, ¿no? Es como lo que has dicho al principio, el tema del tablero, ¿no? El juego de la oca, pues uh-huh. es que para mí sí, el Camino de Santiago está diseñado para que sigas las señales, que sigas los pasos y que seas reflexivo y honesto con lo que ves. Y sí, yo, vamos, y me servís mucho, sé que habéis estado en muchos sitios porque vuestros podcasts me
imposible muchas veces para escucharos mientras camino esas horas en solitario durante el camino. ¿Cómo son? Descríbenos un día normal del Camino de Santiago, de un peregrino convencional. ¿A qué hora te levantas? ¿Cómo es ese desayuno? ¿Cómo es esa jornada? Hoy tenemos una serie de herramientas, ¿no?, a través del teléfono móvil para poder seguir un camino, ver los monumentos, información que te vas a encontrar. ¿Cómo es un día normal? Pues un día normal, vamos a poner un mes en concreto que es el más mayo, junio, pues sobre las 4:30 los coreanos te empezarán a despertar cuando se levantan muy temprano. Empezará ya, pero bueno, tú te levantas también temprano, te vas apañando, te aseas, hablas ya con la gente, sales y intentas decir, oye, ¿habrá algún sitio para desayunar? Bueno, desayunas, empiezas a caminar y poco a poco pues es el grupo que sales del albergue o del sitio con los que te encuentras, o igual vais juntos o poco a poco ya cada uno se va separando porque necesitas un momento de soledad, ¿no?, para sí solo, y a lo largo de esos 20-30 kilómetros pues te vas encontrando o no, y al final de la etapa te vuelves a encontrar con ellos. Es un camino en el que vas disfrutando de a cada paso de lo que vas viendo y del entorno y de ti mismo y de lo que vas. Hoy por hoy es un programa de radio de la cadena SER, pero hoy por hoy también el camino, bueno, algunos lo han criticado, ¿no?, de que es algo muy comercializado, es una ruta turística en ocasiones muy masificada, pero tú te imaginas, Fran Lucas, como peregrino perpetuo, que digo yo, cómo debía de ser el camino en la Edad Media, cómo debía de ser el camino incluso hace 200 o 300 años, en donde no había esa infraestructura que hoy podemos encontrar, ¿no?, que más o menos nadie se pierde y todo el mundo encuentra de todo, ¿no?, en cada una de las paradas, aunque también es cierto que en ocasiones es difícil. Pero ¿cómo debía de ser el camino en la Edad Media con esos peligros? Era casi una aventura. El camino en sí, si tú lo has dicho ahora, era una aventura total, era un riesgo, ¿no? Porque con estudios y de esto que se han hecho, un 25% de las personas que comenzaban no llegaban a su destino, no llegaban a Santiago. Les asaltaban, les robaban, los asesinaban, había más peligro, ¿no? Había más animales sueltos, el camino no estaba tan marcado como ahora. Interiormente tenía que ser tenías que tener una creencia y una fuerza por considerar que ese camino te iba a cambiar, te iba a transformar y que ibas a conseguir algo por hacerlo. No es la de ahora, por supuesto, ahora lo tenemos todo más fácil, sí. Y tú lo has dicho, ¿no? Hay muchas marcas. Bueno, yo he llegado a ver marcas del Camino de Santiago para los peregrinos, incluso en Canarias, que eso ya me ha descolocado totalmente, ¿no? O sea, hasta qué punto se ha llegado un poco la globalización, ¿no?, del Camino de Santiago. Pero hay una ruta que es la primigenia, que luego es cierto que una vez que te adentras, ¿no?, en la península ibérica puedes tomar el camino francés, un camino mucho más quizás al sur, pero hay varios caminos, ¿no?, hay varios periplos. Hay uno que sea, por así decirlo, el camino más original, más natural, el camino primigenio. El camino primigenio, todos sabemos ya que es el camino primitivo, ¿no? El de que Alfonso II el Casto, cuando fue el obispo de Compostela, hizo el viaje desde Oviedo hasta Santiago. Ese es el primer camino, ¿no? El camino primitivo, por eso se le llama, ese es el inicial, pero luego hay otros, por ejemplo, el camino aragonés, que es desde el siglo X, pues está, igual que del paso por Roncesvalles, son los dos caminos principales que considero yo, ¿no?, a la par, tanto el camino aragonés, la variante, como el de Roncesvalles. Son los caminos principales. Los demás han ido surgiendo, Camino de la Plata, Camino Portugués, Camino de Levante, todos han ido luego surgiendo para adaptarse a conseguir la consecución que seguimos siempre. Vamos a llamar el Camino Francés, ¿no?, que es la vía más directa hasta Santiago. Pero bien, esos son los caminos principales que yo considero: el primitivo, francés de Roncesvalles y el aragonés de Somport. Yo recuerdo que cuando lo hice hace más de 10 años, tampoco tenía el prurito, ¿no?, de ir marcando en el pasaporte, ¿no?, el sello, ¿no? Yo creo que era más una experiencia personal, una experiencia profesional también, porque estuvimos ahí casi una semana deambulando de aquí para allá con una serie de pautas y de recorridos, y todo ello es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Fran Lucas, como última reflexión,
Imagino que si no te pillamos, bueno, estás ahora en Zaragoza, pero ¿cuándo va a ser el próximo camino que vayas a realizar? Y sucederá igual que cuando yo voy, por ejemplo, todos los años varias veces a Egipto. Ahora dentro de unos días me vuelvo para allá, pero lo tengo muy trillado, lo tengo muy conocido, pero siempre anotas en el cuaderno cosas nuevas para ver y cosas nuevas para disfrutar, ¿no? Imagino que los peregrinos perennes, perpetuos del Camino de Santiago, tendréis también esa idea, ¿no? De, bueno, lo voy a hacer dentro de un mes y voy a intentar visitar o estudiar mejor este sitio, este otro. Siempre hay cosas nuevas para descubrir, aunque lo hayas hecho decenas de veces, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho, es una pasión que te lleva, igual que tú has citado, ¿no? Que te encanta, ya lo sé, lo que es Egipto, ¿no? Eres un egiptólogo apasionado, pues yo soy un caminante impenitente, ¿no? Que digo, y eterno. Pues exactamente, cada vez encuentras algo distinto, porque yo llevo ya 16 años y yo, mira, volví la semana pasada, como ya te he dicho, de hacer el camino de invierno de Ponferrada a Santiago, y ya estoy pensando nada más, bueno, ya hace días que yo voy pensando, a ver, ya tengo ganas de irme, ¿no? Quiero volver a hacer el Aragonés, lo único que ahora la parte de arriba está bastante nevada, pero da igual, lo he caminado en nieve. Igual hago otra variante hasta que llegue ya y haga uno un poquito más largo, pero sí, volveré, de aquí a una semana volveré. Oye, es la pasión lo que nos mueve, ¿no? Cada uno, como tú has dicho, a ti Egipto, que es lo que te mueve, a mí es el camino. Bueno, pues te dejamos preparando esos pertrechos, ¿no? Para continuar ese camino de Santiago. Recomendamos a todos los que nos están escuchando que visiten esa página esmicamino.es, donde van a encontrar un montón de informaciones sobre la riqueza del Camino de Santiago en ese tramo, ¿no? Aragonés y en muchos otros. Fran Lucas Herrero, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Encantado de que hayas contado conmigo y vamos, yo ilusionado por haber podido compartir unos minutos a tu lado. Un abrazo grande. Buen camino. Igualmente. Buen camino siempre. Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original Tutanjatón significa imagen viva de Atón. Reinó durante tan solo 10 años. El restaurador, el armonizador, el tesoro de su tumba. Carter, ¿se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en 3000 años? El tacto de la pared húmeda, el pequeño aire gélido, las siluetas de las estatuas, el silencio casi místico. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Siempre a la verita tuya hasta que de pena muera. Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta. Estábamos, Chumi Rodríguez, nuestra compañera técnica, y yo escuchando esta canción de Lola Flores del año 62 de la película El balcón de la luna. A tu vera, uno de los clásicos. Los dos estábamos moviéndonos cuando empezaba la música, y yo lo hubiera dejado entera, la verdad. Pero bueno, no es un programa de música, es un programa de historia, Ser Historia aquí en la cadena SER. Y bueno, ¿quién no ha escuchado en alguna ocasión, ¿no? esta canción, o ha oído hablar de ella, ¿no? Y quién no ha oído, por supuestísimo, hablar de la faraona, la grande Lola Flores. Este año 2023 celebramos el centenario de su nacimiento y hay infinidad de actividades, ¿no? Alrededor de esta mujer emblemática que se ha convertido en un icono de la historia del flamenco, de la música y sobre todo de la historia de España en el pasado siglo XX. Para hablar de ella contamos en Radio Valencia con un crítico de cine, Joaquín Bayet, que es miembro de la Academia también del Cine en España y participa en este libro publicado por Notorious Ediciones, El universo de Lola Flores. Joaquín, bienvenido a Ser Historia.
Hola, ¿qué tal? Un placer. Una de las características, yo creo, que llevó al éxito a Lola Flores es el desparpajo, ¿no? El desparpajo con el que siempre actuó dentro y fuera de los escenarios, creando casi su propio personaje, ¿no es así? Sí, efectivamente, Lola Flores era pura espontaneidad. Ese desparpajo del que hablas, no sé si fue un personaje que creó ella o es que ella era así en realidad. Yo me inclino por esta segunda vertiente, porque incluso en las entrevistas a amigos, conocidos, familiares que he ido recapitulando para el libro y tal, ves que ella esencialmente era así, era un personaje desprejuiciado completamente, era un alma libre, era alguien que se expresaba con total espontaneidad y con total libertad, y yo creo que eso es parte del impacto popular, una grandísima parte del impacto popular que causó en la España de prácticamente la segunda mitad de todo el siglo XX. Uh-huh. Ella nació en Jerez de la Frontera en el año 1923, hace 100 años, como decía ahora. Estamos celebrando ese centenario del nacimiento de Lola Flores en esta localidad de Cádiz. Pero al contrario quizás de lo que pudiéramos pensar, ella no nació en una familia, bueno, no era una familia boyante, pero tampoco era una familia pobre, ¿no? Ella pudo asistir a clases de baile, ella pudo formarse, ¿no? Aparte de ese duende seguramente que tenía siendo ya niña, ella también se formó, bueno, pues a raíz de, sobre todo del ambiente familiar, siempre vinculado al mundo de la música, del baile, y que, bueno, que podía hacerlo, ¿no? No era una familia humilde, una familia pobre, ¿no? No, evidentemente, a ver, como bien has comentado, no era una familia boyante ni que nadara en dinero, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que esa idea de una familia pobre o menesterosa que le obliga a alguien a ir superándose no se dio en esta circunstancia. Efectivamente, ella, aparte de adquirir tablas, y nunca mejor dicho, en los tablaos, en los cafés de los barrios de la ciudad, ella también tuvo interés en formarse y en ir adquiriendo experiencia también en la línea formativa, y eso es trascendental. De hecho, es precisamente esa formación y esa decisión por estudiar todo lo que tiene que ver con el baile, con el cante, etcétera, etcétera, lo que hace que el salto a la fama, en su caso, sea muy temprano, y nada menos que con la compañía de Manolo Caracol, que era, digamos, la gran estrella de este género en los años 40. Ella, yo creo que tenía muy claro, ¿no?, desde niña, dedicarse y triunfar en el mundo del arte, ¿no?, del canto, del baile, y luego ya lo hablaremos también ahora contigo, que eres crítico de cine, sobre todo también en el mundo del cine, ¿no? Ella tenía muy claro que quería dedicarse al mundo del escenario. Evidentemente, ese caldo de cultivo familiar y yo creo que también el ambiente que se respiraba en la ciudad, también yo creo que fue en los barrios, yo creo que fue determinante para que ese duende despertara muy pronto en ella, y que lo tuviera muy claro. Y aparte es que el talento natural surgía. Lola Flores era un torrente, era algo incontrolable, y yo creo que eso desde muy jovencita, yo creo que ya lo exteriorizaría de forma más que evidente. Uh-huh. Quizás en aquella época, después de la Guerra Civil, en la década de los 40 y de los 50 sobre todo, se hizo, bueno, universalmente conocida gracias al cine. El cine, el séptimo arte, permitía que muchas personas pudieran ver a estos artistas de una forma pues mucho más económica. Quizás el acceso a los teatros era más complicado, y el acceso precisamente a los teatros era pues una serie de días determinados del año, ¿no?, cuando el artista estuviera de gira por una ciudad o por un pueblecito, ¿no? Pero el cine permitía que en cualquier momento del año, en cualquier momento casi del día, se pudiera proyectar una película en la que apareciera Lola Flores y con ello darla a conocer, ¿no? Y esto quizás el cine es lo que la catapultó de una forma definitiva a esa cumbre, ¿no?, del conocimiento universal. Uh-huh. Efectivamente, el cine era muy barato en
en aquellos años. Era el arte popular por excelencia. Como bien dices, el teatro ya requería, digamos, un esfuerzo económico mucho mayor que muchas familias en plena posguerra, con cartillas de racionamiento, etcétera, etcétera, no podían permitirse. Pero lógicamente el cine sí. Y sí que es cierto que Lola Flores, a partir del momento en el que firma el contrato con Suevia Films a principios de los años 50, un contrato de 6 millones de pesetas en los años 50, principios de los años 50, que es una barbaridad. Eso ni Ronaldo en el fútbol ahora. No. O sea, estamos hablando de cifras astronómicas. Porque ya firma el contrato en el año 51 y, si no recuerdo mal, las cartillas de racionamiento estaban todavía, creo que hasta el año 52, si no recuerdo mal. Es decir, que estamos hablando de cifras increíbles, impresionantes, lo cual da una idea del impacto popular que ella tenía y que, lógicamente, el cine lo quiso aprovechar de forma trascendental, porque eso multiplicaba al público hasta unos niveles increíbles. Lo acabas de comentar, ¿no? Suevia Films es con quien firma a principios de los años 50 y, bueno, le permite hacer películas tan conocidas como María de la O, La Faraona, ¿no? Que es la que estábamos la que le dio ese nombre, ¿no? tan celebérrimo, y también le permitió dar el salto a América, ¿no? El cine también fue una puerta para ser muy popular también en América. Efectivamente, México se convierte en un país trascendental yo creo que en su carrera en general, más allá de la vertiente cinematográfica, porque esto lo que le permite es encadenar una gira tras otra y prácticamente dialogar o crear un diálogo entre España y México, que hasta entonces era ciertamente complicado que se pudiera establecer. De esta manera se convierte en una estrella en ambos países y en Latinoamérica en general, porque el éxito que tiene en México se va expandiendo a países sudamericanos. Esto también lo que hace es que interprete películas con las grandes estrellas de la canción mexicana de ese momento, y sobre todo que también cree esa especie de diálogo entre las rancheras y el flamenco o la copla, que es verdaderamente interesante de analizar. Lo acabas de decir, lo tenía aquí anotado, ¿no? El mundo de Lola Flores va más allá del flamenco, es un tipo de música, de baile, de canto, es muy, muy flamenco, ¿no? Pero desde luego tiene muchos elementos de conexión con otras realidades artísticas, que es quizá lo que le da ese carácter universal y esa originalidad y singularidad en una época en donde quizás otros artistas se centraban únicamente en la copla, en el flamenco. Ella tocaba absolutamente todos los palos y fusionaba por primera vez técnicas y bueno, pues elementos artísticos de diferentes culturas, ¿no? También yo creo que hay un elemento trascendental, que es que Lola Flores personalizaba cualquier cosa que ella tocara. Daba exactamente igual el género musical, que yo creo que lo convertía en Lola Flores. O sea, si cantaba una ranchera, era una ranchera de Lola Flores. Si cantaba una copla de Lola Flores. Es decir, iba más allá del género, transformaba, retorcía, personalizaba el género a su propia idiosincrasia, a su propia personalidad, porque es que esa personalidad arrolladora no la marca un género musical, es ella la que marca ese género, la que acaba reconvirtiendo ese género y adoptándolo a ella misma, y eso es yo creo que prácticamente imposible de encontrar en otro artista contemporáneo, es muy difícil. Como sucede con todos los grandes artistas, siempre hay gente alrededor, ¿no? que marca muy de cerca quizás el camino, y en ocasiones incluso desde el punto de vista personal, ¿no? Ella se casó con el Pescailla,
que me hace gracia, ¿no? En este ambiente flamenco todo el mundo tiene sus motes y se les conoce más por el mote que por el nombre real, ¿no? El Pescailla fue pues uno de los... siempre en una especie como de segundo plano. Claro, era muy difícil estar a la misma altura de su mujer, de Lola Flores, ¿no? Pero el Pescailla, pues con esas rumbas, se le considera casi uno de los padres de la rumba catalana, tal y como la entendemos en la actualidad. Pero bueno, en definitiva, esa familia siempre estuvo también un poco a la sombra y al mismo tiempo a la sombra desde el punto de vista artístico, pero desde el punto de vista personal muy cerca de ella, ¿no? De hecho, digamos, si hay un concepto de matriarcado, se podría decir que es esa familia, porque era Lola Flores la que verdaderamente era el pilar esencial en esa familia, y no es que el Pescailla quedara en un segundo plano, es que ante un torrente como Lola Flores, yo incluso diría que no se puede hacer otra cosa que quedarse en un segundo plano. Efectivamente. El Pescailla es un nombre importantísimo dentro de la música de ese periodo porque efectivamente, como bien has apuntado, es un nombre trascendental en lo que es la rumba, es decisivo. Sin embargo, claro, tener al lado a Lola Flores hace que cualquier elemento quede ensombrecido. Sin embargo, había una clara línea de dependencia mutua. Lola Flores necesitaba esa familia. La familia es tan sumamente estrecha y los nexos que se crean son tan fuertes que bueno, y aunque sea un detalle trágico, cuando Lola Flores muere, 2 semanas después o varios días después fallece su hijo, Antonio Flores, lo cual da una idea muy clara de la estrechez, de los lazos tan sumamente fuertes que habían entre ellos. Siempre la identificamos con ese éxito en España y en América, pero también ella tuvo la oportunidad de cantar en París, ¿no? En el Teatro Olimpia, creo que fue. Y yo no sé si lo llegó a hacer en otros lugares, pero bueno, la huella de Lola Flores se internacionalizó más de lo que quizás pudiéramos pensar, ¿no? Sí, Lola Flores es una artista completamente internacional. Es más, yo creo que uno de los rasgos por los que se conoce a la España de esos años básicamente es por Lola Flores. Digamos, quizá por el tópico, pero también por la admiración y el reconocimiento de ese arte, personal que ella mostraba. Y ella llega incluso a tener en esos años 50 ofertas de Hollywood. Ella llega a conocer a actores como Gary Cooper o como Kirk Douglas, etcétera, etcétera. Es decir, ella se codea con un ambiente que va mucho más allá de lo que es el flamenco y de lo que es la España de esos años. Otra cosa es que después ya, pues bueno, las tentativas de Hollywood no funcionaron pues por cuestiones contractuales, económicas o lo que fuera. Pero desde luego que llegue a ese nivel claramente implica que su nombre era muy internacional, tremendamente internacional. Hablando de las películas, que es un tema, como digo, tú como crítico de cine conoces muy bien, lo que sucede con muchos de estos artistas, sucedía por ejemplo con Manolo Escobar, con Rafael, que a mí me daba mucha pena que, claro, ellos eran cantantes, quizás no eran actores, ¿no? O actrices, y luego eran doblados en las películas porque realmente no transmitían, no convencían. Yo no sé si con Lola Flores pasó lo mismo, o ella incluso, bueno, pues entró con buen pie, ¿no? en el mundo del cine. Bueno, de los que has citado, con Manolo Escobar y con Rafael concretamente no sucedía eso. Con Rafael creo que igual alguna película sí que lo han doblado. Me falla el dato, pero Manolo Escobar 100% seguro que no. Utilizaba su voz y era mejor actor de lo que creemos. Pero sí que es cierto. Peret, por ejemplo, siempre estaba doblado. Si no recuerdo mal, era Simón Ramírez el que lo doblaba, si no me falla la memoria. Pero no, en el caso de Lola Flores es que su voz era tan sumamente característica, y no solo cuando cantaba, o sea, cuando hablaba, tenía un tono de voz que era
insisto, tan sumamente característico, tan natural, tan espontáneo, eso no se puede doblar, es completamente imposible. Es más, yo estoy completamente convencido que en muchos momentos, en algunas películas, estoy convencido que ella dejaría un poco el guión aparte, integraría gran parte seguro. De películas como Morena Clara, estoy completamente convencido. Por tanto, doblar esto es muy complicado. Y ella, desde un principio, quizá en Embrujo, la del año 47, que tiene con Carlos Serrano de Osma, es muy probable que ahí sí que estuviera doblada, porque Manolo Caracol sí lo estaba. A Manolo Caracol lo doblaba en Embrujo Rafael Luis Calvo. Por tanto, es probable que Lola Flores también, aunque aquí me falla el dato. Pero, desde luego, en las posteriores, vamos, era ella con su propia voz maravillosa. Luego, sus últimos años, hasta fallecer en el año 95, que el otro día lo estuve viendo, digo, parece que fue ayer. Yo no tenía constancia de que habían pasado casi 30 años de la muerte de Lola Flores. Es que nos hacemos muy mayores y no nos damos cuenta. El tiempo pasa muy rápido. Yo tenía 17 años, o sea que... Yo hubiera dicho que había muerto hace 10 o 15 años y cuando vi el dato me quedé helado. Pero bueno, en los últimos años, ¿no? Y también quizás porque allí no se estilaba, ¿no?, tanto el tipo de música que ella trataba, el flamenco, la copla, a partir de los años 70, 80. Ella, bueno, pues tuvo su papel en el mundo televisivo, un mundo quizás un poco más, me atreveré a decir casi que esperpéntico, ¿no? Un poco en ese sentido, ¿no? Todos los problemas familiares, pero aún así, y luego los problemas que tuvo con Hacienda también, pero aún así no perdió nunca su magia y su encanto, ¿no? Efectivamente. A ver, con Lola Flores pasa lo que le sucedió a muchos artistas vinculados con la copla o con el folclore en esos años, que a partir del cambio ideológico que hay en este país, bueno, que ya tenía su caldo de cultivo, pero especialmente en los años 70, muy especialmente en los años 70, pues claro, la copla, el flamenco se deja como algo muy vinculado con el franquismo, ¿no? El régimen, la dictadura, etcétera, etcétera. Y aparte es que Lola Flores siempre se declaró franquista, siempre, porque ya iba al Pardo a actuar para Franco en las fiestas, etcétera, etcétera, y siempre se declaró franquista. Yo creo que esto en mayor o menor grado también afectaría a que digamos, que lo que ella representaba, me refiero al género, al género musical, cayera en el, yo diría que en un injusto menosprecio a partir de un determinado momento. Sin embargo, la fuerza popular que tenía ella, o sea, la conexión con el público era tan fuerte que eso no se perdió nunca, jamás, ni con los problemas con Hacienda ni con nada. Y yo creo que ella lo sabía, porque esa frase ya absolutamente mítica en la cultura popular de una peseta entre todos los españoles, que si hay 30 millones de españoles en aquellos años, 30, 35, más o menos era lo que ella debía, yo creo que esto, más allá del gracejo o de convertirse en una frase esperpéntica, como bien decías, hay una intención muy clara de que ella sabía el impacto popular que ella tenía, era consciente plenamente. Y de ahí un poco que todo esto viniera a colación o rodado por todo ello. Todo un personajazo, desde luego, Lola Flores. Sí. Más allá de esas ideas, de esos momentos también, como la boda de Lolita, ¿no? Si me queréis irse. Si me queréis irse, sí, una cosa tremenda. Que por otra parte, a ver, yo también, sin disculpar afinidades al régimen, ni muchísimo menos, pero yo también entiendo que cuando una artista logra el nivel que logró Lola Flores en esos años, pues bueno, siempre hay un vínculo político con el momento, con la coyuntura de ese momento que, bueno, que en mayor o menor grado yo creo que sucede siempre, sinceramente. Sí, no, y además
además que estoy convencido de que hubiera estado Franco o no, Lola Flores hubiera existido. Eso, absolutamente. Estoy, y más allá convencido. de ideas y de lo que sea, Lola Flores es una artista como la copa de un pino y eso creo que es innegable. Desde luego, y por eso queríamos hacerle ese reconocimiento y ese homenaje aquí en Ser Historia, en este programa de historia, porque bueno, que es quizás parte de la historia de la música, pero ella es parte de la historia de España sin lugar a dudas en esa segunda mitad, sobre todo del siglo XX. Lo hemos hecho junto con Joaquín Bayet, que es colaboradora, bueno, participa en este libro El universo de Lola Flores, publicado por Notorious Ediciones, es crítico de cine y bien conocedor, buen conocedor de la figura de Lola Flores. Joaquín, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros, ha sido un auténtico placer. A vuestra disposición. Que no bebies en tu pozo, que no juras en la reja, que no Llegamos una semana más al final de nuestro programa, el 740. Recordad, como siempre, que lo podéis volver a escuchar en su versión completa en el podcast de Ser Podcast. Buscáis ahí Ser Historia y ahí vais a encontrar el programa completo, incluso todos ellos, desde el número 1. Tenéis tiempo para escucharlos, son 740 programas. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo y delante del micrófono vuestro humilde servidor, Nacho Ares, y no me quiero olvidar de Ana Caballero, que ha estado controlando las redes sociales, no me olvido de ella. Eso sí, Nacho Ares, al mando de toda esta máquina y delante del micrófono, vuestro humilde servidor. Ahora sí, os dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.